Buenas noches, aquí comienza Dossier Informativo. Bienvenidos una semana más a este espacio de análisis reposado de la actualidad extremeña. Miramos hoy también hacia el mundo educativo, en concreto hacia el abandono escolar. Les ponemos los datos sobre la mesa, vemos cómo ha cambiado el alumnado y de qué manera contribuye la crisis en el mercado laboral a retener en las aulas a los estudiantes durante más tiempo. Les adelantamos que la tasa de abandono ha descendido en 2014. Hablamos ya de educación. La formación abre las puertas del mercado laboral. Por ello, el desempleo juvenil está obligando a muchos extremeños a volver o a permanecer en las aulas. Y es que la tasa de abandono educativo temprano ha descendido casi 7 puntos en 2014. Llega a situarse en un 22,9%. Por la ignorancia se desciende a la servidumbre. Por la educación se asciende a la libertad. La educación son los pilares de cualquier ser humano. O sea, una persona que carece de formación es una persona a la que le fallan los cimientos, los pilares de su edificio vital. Y yo creo que esto los jóvenes lo tienen que entender. Ese inicio a ti que no llega. En 2014 la tasa de abandono escolar temprano en Extremadura descendió casi 7 puntos hasta situarse en un 22,9%. Este porcentaje refleja la población de 18 a 24 años que no ha completado el nivel de la segunda etapa de la ESO y no sigue ningún tipo de formación. Hemos conseguido que la formación profesional haya pasado, grosso modo, de 13.500 estudiantes de formación profesional en el 2010-2011 a tener el curso pasado aproximadamente 17.000 jóvenes. Es decir, un salto cualitativo y cuantitativo muy importante. Este descenso de la tasa de abandono educativo temprano se debe principalmente al desempleo juvenil. Con el fin de la bonanza económica, los jóvenes de 18 años ven más difícil conseguir un empleo y por ello deciden continuar con los estudios postobligatorios antes que quedarse con los brazos cruzados. No cabe duda que la alta tasa de desempleo juvenil está afectando a la hora de que muchos jóvenes permanezcan en las aulas o continúen formándose a sabiendas de que actualmente no pueden encontrar un empleo digno. Ha habido un aumento considerable en las matrículas, sobre todo de los ciclos formativos de grado medio, sobre todo, que corresponde a esa población que en su momento abandonó los estudios. Nos vamos a las 8, venga. Una de las medidas que tomó la Administración Educativa Regional para rescatar a aquellos jóvenes que habían abandonado el sistema educativo fue poner en marcha el Plan 18-25. La formación profesional también ha sido un vehículo esencial para atajar ese mal endémico de la falta de preparación de nuestros jóvenes como causa base, a veces, de la falta de perspectivas profesionales y laborales. Si nos fijamos en la evolución de la tasa de abandono educativo en Extremadura, vemos que el descenso es progresivo desde el 2004. Hemos pasado de un 39,2% en ese mismo año hasta un 22,9% en 2014. Hace 10 años se vivió el boom de la construcción, una situación que los jóvenes vieron como una oportunidad fácil y atractiva para ganar dinero. Por ello, el abandono educativo temprano en aquella época registraba una de las tasas más altas de la región. En el periodo de máxima bonanza de nuestra economía, muchos jóvenes estuvieron tentados de no continuar sus estudios postobligatorios, ya que era muy fácil encontrar un empleo muy remunerado y para el que no era necesaria una alta cualificación. Entonces estos chicos vivían muy bien, con coches muy buenos, con mucho viaje, con muchas fiestas y había una falta de control sobre todo ese dinero que ganaban. Fíjate qué curioso que muchos de estos chicos que en su momento les pasó esto, luego cuando ya vino la crisis y tal, algunos de ellos retomaron los estudios. Otro factor que podría influir en la bajada de la tasa de abandono educativo temprano es el descenso en el número de población joven en la región. Vemos que desde 2007 hasta ahora hay menos personas entre 18 y 24 años viviendo en Extremadura. Actualmente hay 10.943 jóvenes menos que en 2007. Esto puede deberse a una incidencia en la demografía
es decir, a una bajada de la tasa de la natalidad y también al efecto migratorio de los jóvenes a otras comunidades autónomas o fuera de nuestras fronteras. Por comunidades, Baleares es la que registra el mayor abandono escolar con un 32,1%. En séptimo lugar está Extremadura con ese 22,9% y la que menos fracaso escolar presenta es el País Vasco con un 9,4%. También están teniendo efecto los programas de concienciación para fomentar los estudios. Del impacto que está teniendo también en la sociedad, la percepción de muchas familias en el sentido de que estudiar es positivo. ¿Por qué? Porque a mayor nivel de estudios, mayor nivel de empleo. No obstante, la crisis económica arrastra la corriente de jóvenes que se plantean de qué sirve estudiar si, por ejemplo, un familiar tiene 2 carreras universitarias y no tiene trabajo. Desmotivado porque ve que estudiar no tiene sentido, porque ve que estudiar no sirve para nada, porque dice que mi hermano está en desempleo y tiene hecha una carrera, o que mi prima está haciendo ahora un máster porque como no encontraba nada, pues bueno, pues está haciendo un máster. Total, ¿para qué voy a esforzarme, no? La cultura del esfuerzo, es como que ¿para qué voy a esforzarme si luego no voy a tener un resultado? En muchos casos, el absentismo escolar, es decir, la asistencia irregular durante la enseñanza obligatoria, puede derivar en un abandono educativo temprano. Hay múltiples causas que conducen al alumno a faltar a clase. Una de ellas es el uso inadecuado de las nuevas tecnologías. Un chaval que está con el móvil al lado no puede estar estudiando centrado porque la atención está muy dispersa. Algunos institutos han hecho estudios de los jóvenes que estudian con el móvil al lado, el número de WhatsApp que reciben, por ejemplo, durante el tiempo de trabajo, les merma el rendimiento escolar. Mantener al alumno hasta altas horas de la noche o de la madrugada enganchado al WhatsApp o enganchado a Internet en temas que no tienen nada que ver con la labor educativa y que repercuten negativamente en cuanto a que ese chico o esa chica no descansa lo suficiente. La desorientación y el desarraigo social son algunas de las consecuencias que puede sufrir un joven que abandona los estudios. La consecuencia inmediata es una sensación de desubicación, diría yo. Esa es la palabra clave, desubicación en todos los sentidos. Porque por lo menos cuando van al instituto tienen un porqué. ¿Sabe? Cuando ya no van, ¿qué hacen toda una mañana? De un martes por la mañana, ¿sabe? Los lunes al sol. A largo plazo, la persona que no ha recibido esa educación tiene amplísimas probabilidades de que le falten recursos para ser una persona autónoma. Una de las pautas más recomendadas por la psicóloga para tratar el abandono escolar es que los padres pregunten mucho a sus hijos. Los chavales, lo del sermón, ellos dicen me raya, no funciona, y el yo cuando tenía tu edad. Eso en un chaval crea una resistencia total, porque lo primero que te van a decir es que era otra época, y evidentemente era otra época. Verlos encauzados, trabajando en el instituto, compartiendo sus horas de estudio con los amigos, con su medio educativo de siempre, pues creo que es importante el que este joven haya llegado a esa conclusión de que sin formación no hay futuro. Algo está teniendo esta crisis es que está cambiando muchas de nuestras percepciones a todos los niveles. Y uno de esos niveles es la importancia de estudiar.